vamos a ver cómo convertir este vestido en este. Sí, son muy parecidos porque son el mismo, es el vestido Isila, pero vamos a ver dos cambios. En primer lugar, muchas veces me habéis preguntado respecto a este patrón si las mangas se pueden subir al hombro. Bien, confeccionadas como en el vestido original, no se pueden subir porque van forradas y tienen la forma fija. Pero si las confeccionamos de una forma un poquito diferente, con elásticos, tal y como vamos a ver en este vídeo, fijaros que la manga puede estar abajo o puede estar arriba. Y es cierto que de esta forma el vestido es mucho mejor para una situación más casual en la que necesitas más movimiento. Y por otra parte, vamos a ver cómo podríamos hacer si quisiéramos un vestido más pomposo. Este vestido yo lo he confeccionado en organza y lo que he hecho ha sido añadir más cantidad de tejido en la falda con las mismas piezas del patrón que tiene el vestido original, pero más tejido para que la falda quede más vaporosa, lo que va muy bien en este tipo de telas, que pesan poco, se mueven y tal. Ahora lo veremos, pero dicho rápidamente, esta pieza de falda es solo un corte de tejido y en este modelo lo que vamos a hacer es cortar este patrón, el patrón de la falda, 3 veces. Después lo que haremos es que como la cintura será más grande, la frunciremos, tal y como tengo aquí, para adaptarla al cuerpo. Más allá de eso, no hay ninguna variación en la confección entre ambos modelos, en lo que respecta a la falda. Así pues, la pieza fruncida del bajo también se multiplicaría por 2 respecto al patrón original. Y antes de empezar y finalmente como idea, os digo que si bien el añadir tejido ya de por sí al patrón le da más vaporosidad, siempre podríais meter debajo capas de tul para que el volumen quedara más levantado. Y ahora sí os dejo con la modificación para poder aprovechar un poquito más el patrón del vestido Isila. Veréis que empiezo con el planteamiento que os acabo de explicar aquí y después pasaremos a la parte de la manga. Vamos a ello. Os cuento, tengo este tejido de organza y me ha apetecido hacer una modificación del patrón del vestido Isila para que sea muchísimo más pomposo. Este tejido es muy fino y realmente aquí con el patrón de la falda, que es esta que iría cortada a lomo, es decir, coge también este lado, la falda quedaría pues como es en el vestido original, que es aquí, es con corte a la cintura, queda lisa, luego lleva abajo todo el volante, pero bueno, la cuestión es que esa pieza de patrón que os he enseñado es toda la falda. Lo que voy a hacer ahora es cortar, en vez de una, voy a cortar 3 piezas de falda en organza y luego para ajustar el recorrido de la cintura lo que haré será fruncirla toda. También lo que haré es utilizar forro, porque esto es transparente, por mucho vuelo que le meta, es transparente, así que cortaré una 4ª pieza en algodón blanco para que actúe de forro. De manera que esta pieza será falda simple, sin frunce en la cintura ni nada, y encima llevará esto. Al extender el tejido me he dado cuenta de que voy a perder bastante tela, porque resulta que el estampado en cierta manera es posicional. Fijaros que aquí en esta franja no hay estampado, eso quiere decir que han ido estampando como rectángulos, dejan espacio, vuelven a poner el estampado y claro, si empiezo a poner el patrón aquí, pues va a quedar como una parte blanca, así que voy a posicionar cada falda en el inicio del cuadrado estampado.
Voy a perder tejido, sí, pero sinceramente este tejido lo pillé ya en rebajas, muy rebajado, creo que fueron como 2 euros el metro. Es bueno, estaba muy rebajado, pero al no haberme gastado el dinero, pues admito que no me duele tanto. Y aprovechar estos trocitos para el cuerpo, la manga y demás. Realmente lo que voy a perder es la franja sin nada. Problema, creía que tenía más tejido y hubiera necesitado 8 piezas rectangulares para el frunce, pero solo me ha dado el tejido para cortar 6. Así que posiblemente el frunce no quede tan definido como yo quería, pero bueno. A partir de aquí la confección de la falda no tiene gran misterio, tal y como se ve en el vídeo original del vestido Isila. La única diferencia sería que como aquí tenemos ahora más piezas de falda, en el original solo hay uno, lo que tenemos que hacer es unirlas todas, ¿ves? Las tengo cogidas con alfileres por el costado. Tengo aquí en el centro la del delantero y luego tengo una espalda cogida por el costado y la otra espalda cogida también por este costado de arriba a abajo. Como os comentaba antes, la falda original tiene solo una pieza de falda. Ahora hemos cortado 3, por lo tanto la cintura es mucho más grande. Vamos a fruncir todo el contorno de cintura y lo adaptaremos al contorno que tenía en un principio, a nuestro propio contorno de cintura. De hecho, podemos tomar como referencia el contorno de cintura en el cuerpo, puesto que después lo vamos a tener que coser. ¿Qué pasa cuando cortamos piezas muy grandes con forma capeada? Pues que muy posiblemente una vez el tejido caiga, algunas partes que están al bies se van a descolgar y se van a hacer más largas. Fijaros cómo hay partes que se me han deformado un montón en el bajo de la falda. Esto lo tenemos que arreglar antes de añadir la pieza del frunce en el bajo. Para esto, con la cinta métrica, vamos a ir midiendo de la cintura hacia abajo el largo que queramos y vamos a ir cortando las partes que se han descolgado. De hecho, si os fijáis, las partes que tienen las costuras verticales, las de unión de pieza, tienen el largo correcto, porque esas zonas, al cortar el tejido, quedaban al recto hilo, entonces no se han deformado. Pero la zona más central de la capa queda totalmente al bies y del peso del propio tejido se ha deformado. Una vez hayamos hecho que todo el bajo vuelva a quedar uniforme con el largo correcto, entonces sí podemos hacer la unión de la pieza rectangular de frunce, tal y como se hace en el vídeo original del vestido Isila. Fijaros el resultado que nos quedaría y el movimiento que tiene este tipo de tejidos con tan poco peso como es la organza. Esta es la modificación de la falda, estaría lista para unir al cuerpo y ahora vamos a ver cómo podemos hacer la modificación de la manga.
Aquí podéis ver el ejemplo de la manga terminada. Como veis, tiene elástico tanto en la parte superior como en la inferior. Vamos a ver cómo confeccionar esto. El patrón de la manga tiene una forma bastante rectangular. Podemos ver claramente dónde está la parte baja de la sisa. Lo que vamos a hacer es crear un carril superior y un carril inferior para introducir el elástico. Para esto vamos a cortar unas tiras de tejido que tengan el largo suficiente para ir de un lado de la manga al otro. Por otra parte, el ancho dependerá de la anchura que tenga nuestra goma elástica. En todo caso, vamos a empezar uniendo los extremos de la manga para que nos quede un recorrido circular. Como estoy utilizando organza, he hecho una costura francesa. Si el ancho de la goma elástica es, por ejemplo, de 1 centímetro, nuestra tira de tejido puede tener un ancho de 3 o 3,5 centímetros. Vamos a colocar, empezando por la parte superior de la manga, la tira de tejido derecho con derecho en todo el recorrido superior, excepto en la sisa. Pasaremos un pespunte a margen de costura de 1 centímetro de un extremo al otro. Lo que tenemos que hacer ahora es crear una especie de dobladillo con esta pieza. Volcaremos la pieza hacia el interior de la manga y volveremos a doblar el extremo inferior para crear un dobladillo que además nos va a servir para luego introducir la goma elástica por el centro. Es importante que el dobladillo pueda alojar la goma elástica, que no quede demasiado apretado. Ahora vamos a repetir el mismo proceso en la parte inferior. La única diferencia es que esta vez la tira de tejido tiene que tener una forma totalmente circular. Por eso vamos a medir bien todo el recorrido del bajo y después uniremos los extremos de la cinta. Debes dejar 2 centímetros de margen de costura para poder hacer la unión. Una vez nuestra cinta está preparada, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba. Vamos a colocar toda la cinta derecho con derecho por el recorrido del bajo y pasaremos un pespunte a margen de costura. Después volcaremos la cinta hacia el interior para poder crear ese dobladillo que además nos servirá de carril para introducir la goma elástica. Sin embargo, en la parte inferior no tenemos extremos abiertos por los que pasar la goma elástica, así que tenemos que dejar 2 espacios en el dobladillo sin coser para poder pasarla por ahí. Para pasar la goma podemos utilizar una aguja muy gruesa, podemos utilizar, como es mi caso, un imperdible. Ataré un extremo del hilo al imperdible y otro extremo a la goma elástica. Es aconsejable utilizar hilo de torzal porque tiene más resistencia y así no se romperá al estirar cuando pasemos la goma. La medida de la goma dependerá de nuestro brazo. Cuando hayamos pasado la goma también por la parte inferior de la manga, tendremos que unir los 2 extremos de la goma elástica, podemos montar uno sobre el otro y pasar
unas puntadas de zigzag para que la unión quede bien resistente. Después volveremos a introducir la goma elástica dentro del carril, repartiremos bien todo el volumen del frunce y cerraremos con un pespunte recto los espacios que habíamos dejado abiertos para meter la goma elástica. Simplemente para coserlo tenemos que estirar el tejido y dejar la superficie lisa. Cortamos todos los hilitos sobrantes y la manga ya está lista para unir al cuerpo del vestido, siguiendo exactamente el mismo método que utilizamos en el tutorial del vestido. Y es que cambiamos la forma de confeccionar las mangas, pero las piezas son las mismas y por lo tanto el proceso al final es similar. Con este tipo de manga con elásticos sí que podemos subir el abullonado por encima del hombro dando un efecto de manguita farol. Cuando la manga va forrada es imprescindible que se quede abajo, no podrá subir por encima del hombro. Y aquí terminamos con estas dos ideas de modificaciones que le podemos hacer al patrón del vestido y sila. Personalmente, para uso diario, me gusta más el diseño original. Digamos que es un acabado más simple, contando del término simple en un término positivo. Pero bien es cierto que si nos gustan esos aires princesiles, un poco más exagerados, esta modificación nos puede venir muy bien. En todo caso, si os animáis a confeccionar ya sea el modelo tradicional o este modelo así más princesil, me encantaría que nos etiquetarais en la cuenta de Patterns by Pattercos y así veremos vuestras creaciones, las compartiremos y demás. Nos vemos en el próximo vídeo.